Buenas noches, amados hermanos, que el Eterno Padre les continúe bendiciendo grandemente. Primeramente que nada, le damos gracias al Señor por un día más de vida, creyendo que Dios lo hace todo posible. Pasaba por aquí primeramente que nada para darle gracias al Señor por un día más de vida, creyendo que Dios te bendice a ti y me bendice a mí. La palabra del Señor nos enseña en Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Andad en los caminos de Jehová para que te vaya bien y hagáis todo bien y los días de la tierra sean alargados. Dios prefiere más la obediencia que el sacrificio. Se lo decía Samuel al rey Saúl cuando un requisito muy básico y una orden que Dios le dio no la cumplió. Pero tenemos que entender que Dios en su infinita misericordia exige la obediencia, porque nuestro Señor Jesucristo en su palabra nos dice: el que me ama, me obedece. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que caminar en la obediencia y en los caminos del Señor para que te vaya bien y me vaya bien a mí también. Por eso dice la palabra de Dios: busca primeramente el reino del Señor y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Deleítate en el Señor y las peticiones de tu corazón serán concedidas. Una palabra que el Señor me daba esta mañana es acerca de la obediencia y de cómo nosotros como iglesia tenemos que caminar bajo la obediencia de Cristo Jesús. Efesios capítulo 6, verso 1, exige claramente a cada uno conforme a la posición en donde está. Seas jefe o seas empleado, seas sirviente o seas esclavo, seas maestro o seas discípulo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que caminar bajo la autoridad, bajo el respeto y bajo la obediencia, para que podamos ser recompensados, como fue recompensado José cuando fue honrado por el mismo faraón, quien en todo el poder que tenía en Egipto, solo un hombre que mantuvo la obediencia a Dios fue recompensado. Tenemos que entender y debemos caminar conforme a la obediencia, no solo para saber cómo nos tiene que ir bien en la vida, sino que también debemos hacer una oración efectiva. Para poder estar revestidos en todo poder y toda fortaleza que viene de Dios, tenemos que entender que debemos estar en obediencia, caminando bajo la regla por la cual hemos sido llamados. Que el Eterno Padre te continúe bendiciendo grandemente. La palabra de Dios nos enseña que para poder estar revestidos de todo poder y toda fortaleza que viene de Dios, tenemos que estar en orden y obediencia, sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que entender que Dios en su infinita misericordia nos está enseñando que tenemos que caminar bajo la obediencia de Cristo. Pero tenemos que entender también que una de las cosas que Dios siempre le exigió a Israel fue la obediencia, obedecer sus estatutos y ordenanzas. Pero obedecer no es vivir bajo una religión, obedecer es